Comencemos a discutir el control multibucle. ¿A qué nos referimos con control multibucle o totalmente descentralizado? Pues nos referimos a que supongamos que tengo una planta con R actuadores, R sensores y un número también R de referencias para ellas. Entonces, por ejemplo, pues 3 actuadores, 3 sensores y 3 referencias, ¿vale? Por lo tanto, todos los sensores son variables controladas. En ese caso, el problema realmente es cómo decidir que el actuador 1 deba controlar la salida 1 o por qué no el actuador 1 controle la salida 2 o la 3, ¿vale? De hecho, pues, por ejemplo, aquí cada actuador, podría decidir que se utilizara para controlar cualquiera de estas 3 salidas. Luego de aquí, una vez yo he tomado la decisión con el actuador 1, pues al segundo le quedarían 2 salidas como posibles opciones y luego ya pues el tercero sí que una vez 2 de ellas están emparejadas, el tercero ya solo me queda una opción, que es la que quede, ¿vale? Pero en general tengo 6 emparejamientos distintos. En una planta de R entradas y R salidas tendría R factorial, ¿vale? Por ejemplo, con 3 pues tendría 3 por 2, 6, ¿vale? Son todas las posibles permutaciones de las salidas asociadas a cada uno de los actuadores. Entonces, el problema en control multibucle, por tanto, el problema más relevante es el problema del emparejamiento, ¿vale? Cómo conseguir encontrar emparejamientos susceptibles de un buen control, claro, sin tener que probar todas estas combinaciones diferentes y probar a sintonizar todos estos reguladores, a ver cómo funcionan. Entonces, existen algunas metodologías que permiten dar algunos criterios aproximados que junto con el sentido común, digamos, pues es poco probable que una resistencia que calienta un líquido se utilice para una presión de un reactor distinto, mientras que pues a lo mejor en ese reactor pues esa resistencia se utilizaría para controlar la temperatura, ¿vale? O sea, al final el sentido común debe cuadrar con lo que los algoritmos numéricos sugieren. Y bien, pues esto es el problema a plantear y vamos a ver un poco cómo lo resolvemos y qué buscamos en esa resolución. Bien, se deben seleccionar emparejamientos atendiendo a relaciones causa-efecto extraídas del conocimiento del proceso. Bueno, es lo que decíamos de que esta resistencia está parida para controlar esa temperatura, mientras que esta válvula de alivio pues está pensada para controlar una presión y por tanto, bueno, si se diseñó así, pues lo lógico es controlarlo así. La cuestión es que, bueno, también a veces en ese diseño podría haber errores o también podríamos estar interesados en utilizar metodologías abstractas de selección de emparejamientos factibles que simplemente con un análisis numérico comprobaran la validez o la viabilidad de esos emparejamientos, pues por ejemplo eso para comprobar esos errores o para procesos realmente complicados o sin un modelo claro de la estructura interna y que no nos permitan hacer este tipo de conclusiones extraídas de un conocimiento interno detallado del proceso. Bien, la idea básica de un buen emparejamiento es que debe ser robusto a conexiones y desconexiones de los otros bucles y seguir controlando su variable. Cuando dijimos que una de las ventajas del control descentralizado era que cada uno tenía su tarea y la seguía haciendo independientemente del que los otros funcionaran o no, bueno, pues si buscamos esa prestación, ¿vale? Pues el emparejamiento debe estar diseñado con eso en mente. En otras palabras, eso lo podemos interpretar como que el orden de conexión o desconexión de un regulador no debería ser relevante, ¿vale? Un regulador es totalmente autónomo si funciona bien independientemente de que el resto estén conectados o desconectados. Si para que el regulador 3 de aquí funcione bien debe estar conectado el regulador 2, porque si no, pues estas desviaciones están correlacionadas con las desviaciones de estas y el control se hace muy difícil, bueno, pues eso indica que quizás esa subdivisión es un poco artificial y que estos procesos están demasiado acoplados como para ser controlados de forma independiente, ¿vale? Entonces, pues un poco buscamos que ese orden de conexión y desconexión no importe en las prestaciones de un regulador aislado concreto de los demás. Bien, vamos a formalizar un poco la idea detrás del concepto. La idea es que yo tengo un conjunto de salidas y tengo una salida concreta, pues I para algunas, la tercera salida, la quinta salida, y luego pues también tengo una entrada, pues UJ, de manera que a mí me gustaría determinar si emparejar para control la entrada U7 con la salida I5 es buena idea o no. La idea es que vamos a considerar dos situaciones extremas, aunque realmente situaciones intermedias también pueden dar sorpresas, pero en fin, de forma aproximada y rápida, esta metodología considera estas dos situaciones extremas. La primera es que ninguno de los otros controladores está funcionando, de manera que
linealizando alrededor de un punto de funcionamiento, todas las acciones de control son 0, excepto esta, que a lo mejor para sintonizar el regulador pues yo podría dar un escalón y ver pues lo que sale en esta salida. Claro, como el proceso es multivariable, esta acción normalmente, además de molestarme y de mover la salida 5, que estábamos diciendo, también mueve la salida 1 de una cierta forma, mueve la salida 2 de otra forma, ¿vale? Entonces, claro, el problema del emparejamiento es que, bueno, ¿por qué elijo esta de aquí, la 5, y no la 2? ¿Vale? Hay que determinar cuál es mejor, claro. La idea un poco será pues aquella en que el efecto de las entradas sea más grande, pero bueno, como también tenemos cuestiones de escalados y similares, pues no acaba de estar claro con esta consideración única. De hecho, el otro caso que se considera en esta metodología que llamaremos de ganancia relativa es que este control es el último en ser conectado. Cuando este control es el último en ser conectado, supondremos que todos los demás actuadores están controlados con algún controlador que regula lo suficientemente bien para que los valores de estas salidas estén en el punto de funcionamiento. Sean aproximadamente 0 o muy pequeñas. ¿Por qué? Pues porque estos reguladores, pues si detectan errores, realimentan y se supone que esto lo han conseguido. De manera que mi regulador entre la entrada 7 y la salida 5 va a ser el último en ser conectados. Claro, ¿cómo lo sintonizaría yo en este caso? Bueno, pues por ejemplo yo pondría un escalón aquí y vería pues la respuesta de esta salida. La idea principal es que esta respuesta puede ser muy diferente a la de este caso de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estos otros movimientos que en el caso anterior no eran compensados, ahora producen un efecto de realimentación, ¿vale? De modo que, claro, que estas acciones de control intentarán poner aquí algún tipo de control de manera que esto no ocurra y no se desvíe. Y por lo tanto, estos movimientos, por culpa de la realimentación, afectarán también esta salida. De modo que el problema del emparejamiento realmente se ha visto reducido a decir la idea que van a ser un buen emparejamiento si la salida en bucle abierto de este experimento inicial ante escalón se parece a la salida a este segundo experimento ante escalón cuando todos los demás están conectados y por culpa de mover la entrada 7, todas las salidas se mueven y todas las otras entradas se mueven también y por tanto pues es el efecto superpuesto de todo esto lo que produce la respuesta en la salida 5, que puede ser muy diferente. Entonces, pues esta es la idea básica y cuando estas dos respuestas sean parecidas, diremos que este regulador se sintoniza de forma igual cuando es el primero en conectarse que cuando es el último en conectarse y esto pues nos da una cierta seguridad de que va a estar intentando hacer su faena, controlar su variable independientemente de cómo lo estén haciendo el resto. Vamos a detallar en términos de matrices de transferencia cómo elaborar y cómo obtener estas respuestas. En la primera situación, donde ninguno de los otros reguladores están conectados, todas las acciones menos la que yo estoy considerando son 0. Entonces, a partir de un modelo en matriz, si todas las U's son 0, 0, 0, excepto alguna de ellas, que es distinta de 0, bueno, pues al final lo que sale es que las salidas están dadas por una cierta columna de la matriz de transferencia GDS asociada. Es la columna J, ¿vale? Porque todas las demás columnas en este producto de matriz por vector se multiplican por 0. Y la salida I en consideración, que yo estoy tratando de evaluar cuál va a ser su respuesta, bueno, pues la respuesta, digamos, va a ser la que venga dada por la función de transferencia GIJ, ¿vale? La fila I, que me dice qué salida es, columna J, que me dice por qué entrada se multiplica. Porque, aunque la salida I sea la superposición de esto más los efectos de las otras entradas, como son 0, pues esto es lo único que queda. Entonces, G sub IJ es la función de transferencia entre la salida I y la entrada J cuando el resto de bucles están abiertos. Vamos a analizar ahora la otra situación donde todo el resto de bucles están cerrados, la dada por esta figura. En ese caso, la idea es la siguiente. Es todo el resto de salidas las que son aproximadamente igual a 0, debido a esos controladores que se supone que las están regulando bien, ¿vale? Entonces ahora, en vez de hablar de la relación I igual a G por U, esta de aquí, vamos a hablar ahora de la relación inversa. U es inversa de G por I, por las salidas. ¿Por qué hablamos así? Pues porque cuando yo ahora hable de la salida L, una salida L arbitraria, bueno, luego diremos J en concreto, ¿vale? L igual a J, pero en fin, en general, una salida arbitraria, pues el elemento L de ese producto de matrices, pues va a ser la fila L de G-1
cuyos elementos le llamo TLK, ¿vale? El TLK es el elemento LK de la matriz G-1, ¿vale? Entonces será la fila elésima de G-1 multiplicada por la columna de Is, ¿vale? Entonces, pues esta expresión, la fila adecuada de G-1 por la columna de Y, me dará la U concreta, digamos, dada por este modelo. Si el resto de controladores están operando, yo sé que todas las Is menos la última en conectarse, todas las Is menos esta, van a ser prácticamente igual a 0 o muy pequeñas, ¿vale? De manera que ahora, seleccionando una salida J en concreto y viendo que en todo este sumatorio realmente todos los términos van a ser despreciables excepto uno de ellos, el de la salida I, ¿vale? Entrada J, perdón, y salida I, bueno, pues entonces esta expresión acaba quedándose escrita como esta de aquí. Cuando todos los elementos de I menos 1 son ceros, la entrada J, que relaciona el modelo inverso de la planta con la salida I, pues viene dada por el elemento JI de la matriz inversa, ¿vale? Que llamo T sub JI. Pero si yo ahora lo expreso I como una cierta función por U, ¿vale? Porque aquí esto no es realmente una expresión en función de transferencia, porque es una función de transferencia inversa. La entrada es U y la salida es Y, ¿vale? Por lo tanto, yo ahora tengo que expresar esta ecuación simplemente pues pasando T sub J y dividiendo al otro lado, ¿vale? De manera que aquí tengo que la salida I es igual a 1 entre 3 sub J por la entrada J, ¿vale? Y ahora esto sí que ya tiene las dimensiones y las unidades de una función de transferencia que multiplicada por las entradas da las salidas. A 1 entre T sub JI le llamamos la función de transferencia aparente, G tilde IJ, cuando todos los otros bucles están cerrados. Se le denomina función de transferencia aparente porque en esta situación el efecto, esta respuesta ante escalón, sí que es de la función de transferencia G sub IJ de la matriz de transferencia, pero en la segunda situación el efecto aquí es la combinación del efecto de esta entrada sobre las otras salidas y el efecto sobre las otras salidas sobre estas entradas, y entonces, bueno, pues aquí hay un bucle de realimentación, la inversa realmente es una operación que requiere, pues claro, determinantes, etcétera, ¿vale? Y por tanto esta G tilde sub IJ puede ser obtenida a partir de GDS, pero con unas operaciones complicadas que no son extraer una función de transferencia en concreto. Por eso, aunque tiene las unidades de una función de transferencia, realmente le denominamos función de transferencia aparente. De modo que aquí tenemos el resumen. Yo tengo esta función de transferencia en el primer caso cuando ningún otro bucle está conectado y esta función de transferencia aparente cuando todos los bucles están conectados excepto el último bucle entre la entrada J y la salida I. Pues la idea básica que teníamos aquí de que esta respuesta debe parecerse a esta, básicamente lo que significa es que G y G tilde deben ser parecidas. Una forma de determinar si son parecidas o no es pues hacer su cociente, y si su cociente se parece a 1, pues entonces son parecidas. G entre G tilde es G entre 1 entre T, JI, y bueno, pues la cuestión es que aquí está la conclusión fundamental, que si el elemento IJ de la matriz de transferencia multiplicado, esto no es un producto de matriz, es un producto de dos elementos, ¿vale?, de unas matrices, multiplicado por el elemento JI de la matriz inversa de G, si ese producto da cercano a 1, entonces esas dos respuestas son parecidas y por tanto el emparejamiento es prometedor, digamos, es posible que funcione con independencia de si el resto de bucles están conectados o no. Entonces esto origina lo que se llama metodología de ganancia relativa. Este número, lambda sub IJ, se denomina ganancia relativa. Y entonces, pues cuando están cercanos a 1, pues está bien, y cuando no están cercanos a 1, pues no está bien. RGA es las iniciales inglesas Relative Gain Array, formando una matriz con todos estos lambda sub IJ, pues tenemos la Relative Gain Array, y entonces, bueno, pues calculando todas las combinaciones posibles, se calcula de una forma muy fácil, por lo menos en ganancia, para reguladores lentos, con MATLAB. Simplemente si tengo la ganancia estática de un sistema, pues la matriz de ganancia relativa se calcula con esta línea de MATLAB, donde yo hago la inversa, hago la transpuesta, ¿vale? Porque fijaos que el índice IJ debe ser multiplicado por el índice JI de la inversa, o sea que hay que invertir y transponer, ¿vale? Y entonces luego tengo que multiplicar término a término, ¿vale? Esto no es un producto de matrices, es un producto de dos elementos, de un determinado elemento de una matriz por otro elemento de otra matriz, y entonces pues MATLAB, el comando de multiplicación término a término entre dos matrices, es el que tiene un punto antes del producto,
¿vale? Entonces, ejecutando este comando, donde G0 es la matriz de ganancia, yo obtengo la matriz de ganancia relativa. Y los términos en esta matriz cercanos a la unidad son buenas parejas, y cuanto más lejano a la unidad, pues peor. Y lo que es fatal son si estos términos dan negativo. ¿Por qué? Pues porque si este producto da negativo, que este producto es lo mismo que este cociente, significa que la ganancia estática de este experimento y de este experimento tienen signos opuestos, ¿vale? Porque la RGA es el cociente entre estas ganancias. Significa que cuando todos los reguladores están desconectados, esta respuesta ante escalón sube, y cuando todos los reguladores están conectados, esta respuesta ante escalón baja. Por lo tanto, si yo sintonizo en este caso, en el primer caso, entonces seguramente al conectar el resto se me hará inestable porque cambiaré el signo de la argumentación, y viceversa. Si yo sintonizo el último, en cuanto alguno de los otros falle o por ejemplo sature, es muy probable que se me haga inestable porque el signo de la argumentación puede variar, ¿vale? De modo que los acoplamientos donde lambda sub ij tenga un signo negativo, casi seguro que indican que si no sintonizo en un orden muy particular, el resultado puede ser inestable, y que aunque sintonice en ese orden muy particular, en caso de que haya un fallo o saturación, que es como abrir un bucle, el resultado también puede hacerse inestable. Por lo tanto, se intentará evitar en general dichos emparejamientos. Claro, si lo hacemos solo con la ganancia, pues entonces solo funcionará pues para reguladores lentos, básicamente unos PIs de ganancias bajas, ¿vale? Pero en fin, al final, pues en un problema complejo, empecemos por problemas simples, intentemos controlar así y luego ya iremos más rápido. De todas formas, bueno, pues si evaluamos esto de aquí, no con G de 0 con la ganancia, sino con G de S, pues podríamos hacer un diagrama de Bode de respuesta en frecuencia de esta RGA y ver hasta qué frecuencia esos términos están cercanos a 0 decibelios, ¿vale? De manera que, de una forma aproximada, nos podría intentar dar ese diagrama de Bode de la RGA hasta qué rapidez ese emparejamiento es bueno o no. Como hemos dicho, la metodología no es exacta, en el sentido de que solo se han considerado situaciones de todos conectados o ninguno conectado, y a lo mejor existen combinaciones intermedias de conexiones y desconexiones que dan problemas. Pero en fin, lo que está claro es que si con esta metodología da que el emparejamiento es malo, pues en principio indicaríamos que ni se prueba, y si da que es bueno, pues se pueden mirar situaciones intermedias o bueno, ya hacer pruebas o simulaciones, ¿vale? Por lo menos esto nos ayuda a no tener que probar, pues en un sistema con 5 entradas y salidas, por ejemplo, tendríamos 5 factoriales 120. Entonces, pues en vez de probar 120 combinaciones entre el sentido común y conocimiento tecnológico de cómo funciona de verdad el proceso y la salida de la matriz de ganancia relativa, pues a lo mejor de esas 120 combinaciones nos quedan simplemente como interesantes para probar 3 o 4, y entonces ya se hacen pruebas y simulaciones con esas 3 o 4 combinaciones, ¿vale? Veamos, por ejemplo, un proceso con esta matriz de ganancia estática, donde, bueno, pues como es multivariable, hay ganancias positivas, negativas, etcétera. Bien, pues si yo calculo la matriz de ganancia relativa con este comando de MATLAB, esta es la matriz de ganancia relativa, el Relative Gain Array. Aquí vemos, por ejemplo, pues que este 0,73 es bastante más cercano a 1 que cualquiera de sus amigos de la misma columna o de la misma fila. Vemos que este 0,96 también está muy cercano a 1 y que no hay ninguno ni en su fila ni en su columna que le pueda hacer la competencia. Y luego pues aquí veo que este 0,69 también es un número bastante cercano a 1, bueno, menos que los otros, claro, pero bueno, pues aproximadamente es lo que hay, y que ni en su fila ni en su columna hay nadie que parezca una alternativa a esta opción. De manera que esta metodología recomendaría que, por lo menos con PIDs de ganancia lenta, yo utilizara la salida 2 con la entrada 1 por este 0,73, este emparejamiento me vendría indicado por este 0,73, que la salida 3 con la entrada 2 también es una buena pareja, parece realmente que es la mejor, este 0,96, y luego pues que la salida 1 con la entrada 3, este 0,69, pues también podrían ser parejas razonablemente buenas, y no veo ninguna otra posible alternativa o opción con 3 numeritos muy cercanos a 1. Por lo tanto, pues en este proceso, aunque realmente solo hay 6 combinaciones de entradas y salidas que probar y podría probarlas todas, pues parece que la más prometedora, por lo menos para reguladores PID lentos y de ganancia baja, pues sería esta de aquí. Y con esto finalizamos el